Que una persona fallecida y más de un centenar de personas detenidas son el saldo que dejan las manifestaciones históricas producidas en Cuba por la dura crisis que enfrenta la isla. Pero ¿qué es lo que realmente está pasando ahí? Dagmar Vázquez nos ha preparado un especial completo en nuestro tema del día. Dag, tú tienes la palabra. Muchas gracias. Cuba está viviendo una de las peores crisis de la historia más reciente del país. En las últimas semanas ha registrado altas cifras de contagio y muertes por COVID, lo que ha provocado el colapso de centros de salud. A esto se suma la escasez de medicamentos, la falta de alimentos y la profunda crisis económica. Por esta razón, se creó una campaña en redes sociales utilizando el hashtag SOS Cuba para dar a conocer al mundo la situación en su país. Las redes sociales han sido las protagonistas de la campaña SOS Cuba para pedir al mundo ayuda y difusión de la situación actual del país. Según la Universidad Johns Hopkins, Cuba ha reportado al momento 238.491 casos y 1.537 muertes por COVID-19, pero la cifra más impactante se registró el domingo con 6.923 contagios y 47 muertos, récord para el país desde el inicio de la pandemia. SOS Cuba se trasladaría a las calles el domingo 11 de julio, cuando estallaron las protestas por parte de miles de cubanos en La Habana y San Antonio de los Baños. El contexto principal de las protestas es una demanda que tiene el pueblo de Cuba para salir de una profunda crisis económica, social y política que vive en estos momentos la isla y que en los últimos tiempos pues se ha agudizado. La jornada de protesta se considera histórica, ya que nunca se había producido estos actos en Cuba desde 1994. No habíamos visto con esta masividad en muchas provincias del país lo que sucedió y lo que sigue sucediendo en el país. O sea, creo que esto es un momento importante donde Cuba tiene que pensar efectivamente la conducción social, política y económica del país, ajustando también cada uno de los temas al fortalecimiento también del tejido social, de la sociedad civil, del poder que las personas necesitamos tener para realizar las importantes transformaciones. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel anunció este miércoles una serie de medidas excepcionales para hacer frente a la escasez y el malestar social, además de ordenar la libre importación de alimentos, medicamentos y productos de aseo por parte de los viajeros. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, se pronunció acerca de las sanciones comerciales de Estados Unidos. Podemos recordar cuando en el 2019 se comenzaron a incrementar las medidas restrictivas que aplicó la administración Trump cuando se anunció la aplicación del capítulo 3 de la ley Helm-Burton, que de manera muy transparente le explicamos a la población que íbamos a entrar en un periodo difícil, donde íbamos a tener un grupo de dificultades y de carencias económicas, y que eso pasaba también por las dificultades para tener a tiempo los combustibles necesarios para la marcha de la economía del país, porque en ese momento también se enfiló esa política de sanciones. Según el antropólogo Santiago Kawasaki, Cuba ha tenido que enfrentar un proceso de agudizamiento de las medidas de bloqueo. Este periodo se ha caracterizado por el establecimiento de 243 medidas coercitivas unilaterales establecidas por Estados Unidos. Es decir, estas 243 medidas unilaterales coercitivas que ha establecido Estados Unidos desde el 2007 al 2021 han tenido una repercusión en tres elementos fundamentales de la economía cubana. El primero es las remesas, que ha tenido un declive sostenido. El segundo, que es el turismo, que ha tenido un desplome súbito. Y tercero, las importaciones del petróleo, con su principal socio Venezuela, que también ha tenido una caída. Esto marca sin lugar a dudas una fragilidad del sistema económico cubano y una dependencia enorme de un comercio exterior que se ha visto reducido gravemente precisamente por
las medidas de restricción y de bloqueo. El antropólogo también agrega que el bloqueo no es la única causa de las protestas. Existe también una debilidad en el manejo del aparato público. Una de las consignas que precisamente se escucharon en muchos departamentos de Cuba es que tenemos hambre, decía el pueblo cubano. Y esto quiere decir que ha habido, sin lugar a dudas, una causa que es precisamente el bloqueo, pero también una ineficiencia por parte del Estado de precautelar asuntos básicos como por ejemplo la salud, la medicina, las vacunas y por otro lado la alimentación. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dio el lunes su apoyo al pueblo de Cuba en medio de las protestas y pidió al régimen de Díaz-Canel que escuche a su gente y atienda sus necesidades. La organización Human Rights Watch denunció que los detenidos en las protestas ocurridas en Cuba superan los 150 y además alertó que se desconoce el paradero de muchos de ellos. Regresamos con más información.